Lo tengo a Marcelo Cusnier, que es el presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables de la Unión Industrial de Santa Fe, de CASFER. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daniel te saluda. Hola Daniel, gracias por hablar y gracias por el interés como siempre. Marcelo, hablemos de la importancia que tiene esto, porque si no fuera que vos, que estás ligado a esto, empezaste a comunicar, nadie estaba hablando de esto importante que se da para el biodiesel. Bueno, sí, realmente nosotros viste que, bueno, vos sos un interesado en el tema y te agradezco el espacio nuevamente. Nosotros hace más de 10 años que venimos pregonando la importancia de los biocombustibles y del biodiesel particular en la provincia de Santa Fe. Vos sabés que ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pero siempre es bueno recordarlo. La provincia de Santa Fe concentra el 82% de la capacidad productiva de la Argentina. La capacidad productiva de la Argentina, para que vos te des una idea, es de 4 millones de toneladas año. Nosotros tenemos en la instalada la capacidad, tanto de las pymes como de las grandes que están ahí en cerquita de los puertos Rosario, 3.200.000 toneladas, con lo cual nosotros entendemos que es una oportunidad estratégica de aprovechar esa capacidad instalada que hoy no llega al 30% de utilización. Con lo cual, todas estas cuestiones, como la que sacó la Secretaría de Energía Ujú. con la resolución 252, llevan a potenciar el negocio, utilizar esa capacidad instalada, pero como siempre decimos, no hay una política que vos decís que es contundente con respecto a los biocombustibles, como por ahí pasa en Brasil, donde hay una ley de combustibles del futuro, una ley que apuesta al aumento de las mezclas. Recuerden que Ujú. nosotros hoy estamos mezclando el gasoil fósil a un 7,5% con biodiesel de soja, principalmente, y estamos mezclando las naftas a un 12% con bioetanol de caña y de maíz. Y en Brasil ya en el 2030 están pensando en un bioetanol al 40, en un biodiesel al 20. Hoy el biodiesel en Brasil, el mandato de corte a las petroleras es del 15%, Sí. cuando nosotros tenemos una ley que dice que hay que cortar al 7,5, pero ese 7,5 nunca se cumple, Pero ese siempre es quince menos por del ciento de 7. Brasil, Marcelo, ese 15% de Brasil, a partir de mitad de este año empieza a extenderse hasta llegar a un 32 aproximadamente. Sí, realmente nosotros lo que vemos es que la política nuestra no mira lo que hacen nuestros principales socios comerciales, en este caso el Mercosur, incluso Paraguay. Paraguay hace un par de años no se hablaba de biodiesel y hoy ya tienen una planta instalada, Ujú. ya están pensando en nuevas inversiones. Bueno, eh, eso de agregar el valor a la cadena sojera, nosotros lo venimos repitiendo hace mucho tiempo. Vamos a sacar la discusión climática de acá. Sí. ¿Sí? Viste que el gobierno tiene una mirada ahí un poco, bueno, tiene una mirada un poco sesgada, pero veo que hay algunas acciones, porque si vos ves los considerandos de la resolución 252, que es esta nuevita que sacó ahora la Secretaría de Energía, ves que dentro de los Ujú. considerandos habla de bajar la huella de carbono, con lo cual está reconociendo en forma indirecta el cuidado del ambiente. Digo, nosotros tenemos 3 o 4 consignas que son Sí. importantes y hay que repetirlas siempre, ¿no? Si vos querés realmente eh, controlar y cuidar el medio ambiente, lo que tenés que hacer es Ujú. regular más, no regular menos, pero regular en forma inteligente. Claro. Eh, esto estimo, a ver, ¿cómo se va a poner en práctica esto que se acaba de reglamentar? ¿Cómo lo ves vos hacia un futuro que se vaya poniendo en práctica esto? No No, sé. lo veo bien, Sí. digamos. A ver, te explico sencillamente. Las principales navieras Ujú. necesitan bajar la huella de carbono porque hay un compromiso de la Organización Internacional Marítima de bajar las emisiones de carbono. Esa baja, si no la aprueban, bueno, después tienen penalizaciones en el exterior. Entonces, si hay buques extranjeros que vienen a cargar combustible a los puertos argentinos,
Digo, vos tenés que Sí, tener la oferta de un mandato de corte con biocombustible para reducir significativamente esa huella de carbono. Esto lo que hace es darle un marco legal y después las beneficiadas van a ser múltiples, van a ser no solo las pymes que puedan llegar a abastecer a ese mercado, también las grandes que podrían abastecerlo, supongo yo, eso hay que ver la reglamentación final, y por último las petroleras, porque van a poder ofrecer el producto que necesitan las navieras. De otra manera, eso estaba vedado hoy, sí, esa mezcla. Viste que hablan de un mercado voluntario, claro. en el sentido de que vos ya tenés una obligación en el exterior de estas navieras, el mercado ya deja de ser voluntario. Por eso digo, eso de poner voluntario, Ujú. dejarlo en manos del consumidor, el cuidado del medio ambiente no puede estar en manos del consumidor de elegir. Entonces, creo que ahí tenemos que regular en forma inteligente con la Secretaría de Energía y buscar un esquema, porque acá se quiere liberar todo, y eso no. Si se libera todo, el medio ambiente sufre. Claro. Digamos, si vos dejás de controlar, si vos no obligás a las petroleras a una mezcla, van a traer el gasoil importado de los peores lugares del mundo, que es el que más contamina. Entonces digo, también hay que tener una mirada ahí, no es solo aumentar, Ujú. como dice el presidente de YPF, el valor de la compañía por 4 a cualquier costo. Tenemos un costo ambiental que cuidar, tenemos un costo en la salud de las personas. Entonces, seamos Pero inteligentes. preguntarte, Nosotros queremos... preguntarte algo, el decreto, porque es muy ambiguo el decreto en el sentido de que no especifica un corte determinado, no ambiguo, No, sino que es no. muy abierto, porque habla de que se puede usar en estado puro o mezclado, digamos. ¿Esto es viable? Mira, que esté la discusión en todos los medios, porque Sí, si vos mirás hoy, googleás, ahí está, esta nota evidentemente generó un impacto positivo. Sí, obvio que los motores de combustión interna ujú, pueden perfectamente todos funcionar a un 100% de biodiesel. Bueno, los motores flex sí, de los autos en Brasil pueden funcionar a un 100% de bioetanol y los fabricamos en Córdoba y acá no están habilitados. Por ujú, eso te digo, hay cuestiones que son de sentido común, que hay que mirar lo que hace el mundo y que hay que regular inteligentemente, no claro. desregular porque sí. Entonces, viste, con este tema de la desregulación, del Ministerio de Desregulación, nosotros no estamos en contra de las desregulaciones que evidentemente son necesarias para la administración eficiente de un país. Pero después hay cuestiones que son complejas, que terminan afectando la salud de las personas, terminan afectando, como decimos nosotros, la casa común. Nos Sí, apoyamos mucho en las encíclicas del Papa Francisco que hay que respetar, pero siempre teniendo en cuenta la cuestión social también. ujú, Nosotros queremos integrarnos a Vaca Muerta, no queremos competir con Vaca Muerta, porque los biocombustibles no van a reemplazar totalmente a los combustibles fósiles, pero nuestra matriz energética, que es tan vasta, hay que aprovecharla. Y si tenemos los campos de la provincia de Santa Fe con ujú, soja, no exportemos el poroto pelado, vamos a agregarle valor. Y encima tenemos todas las condiciones económicas, todas las condiciones de plantas, de personal ya sí. capacitado. Hay que utilizar la capacidad instalada. Aparte estamos, digamos, en proporción cantidad de gente, territorio, estamos en mejores condiciones proporcionalmente que Brasil, hay que decirlo a esto. Y la provincia de Santa Fe está en un lugar privilegiado porque la mayor cantidad de plantas están aquí en nuestra provincia y dan trabajo a nuestra gente. Preguntarte, Marcelo, hoy de la capacidad productiva, en qué rango estamos? Bueno, las pymes están trabajando a menos de un 50% de su capacidad instalada, Ujú, ¿sí? Y las grandes a un 30%. Entonces, o menos, porque el promedio general del sí. sector es un 30% de capacidad instalada. Imagínate todo lo que nosotros tenemos para crecer por delante, todo lo que podemos cuidar el medio ambiente. Esto ya mañana se Sí. puede poner en funcionamiento la totalidad de las plantas, porque las plantas hay que prenderlas 10 días o 15 y apagarlas 20 días o 15, ¿me entendés? O Y sea, de te acuerdo. pregunto, el pensar
si estamos en un 30%, el pensar en potenciar, porque creo que del gobierno nacional estaba un poco la idea esa, de tratar de que las plantas trabajen al 100% y lo que nos está sobrando, entregarlo a algún lado, venderlo. Mira, mira, no sé si hablamos de este tema en otra oportunidad. Hay dos Sí. proyectos presentados en el Congreso desde el año pasado que están durmiendo, uno en senadores y el otro en diputados. Eh, Perdón, los dos, el proyecto de la Liga Bioenergética Sí. es el que nosotros ayudamos a redactar, nos pusimos de acuerdo con las cámaras, nos pusimos de acuerdo hasta con algunas petroleras, ¿sí? Porque Ujú. eso permitiría, con el proyecto de la Liga Bioenergética, que otros actores que hoy tienen vedado el mercado interno puedan trabajar con el mercado interno. ¿Quiénes son estos actores? Las grandes que hoy sí o sí tienen que exportar y que tienen problemas para hacerlo porque en Estados Unidos le metieron un arancel del más del 100%, entonces dejan de ser competitivas, ¿sí? Porque las plantas nuestras son tan competitivas que entraban a Estados Unidos y movían el mercado estadounidense. ¿Qué hizo el mercado estadounidense? El Estado reguló para que no entren importaciones de biodiesel argentino. O sea, Bien. mirá para dónde va el mundo y mirá para dónde vamos nosotros, a la apertura total. Entonces ahí también tenemos una discusión. Y Europa, cuando vio que el biodiesel argentino era tan competitivo y estaba penetrando en el mercado europeo, primero suspendió y después nosotros, digamos, la Argentina hizo un reclamo en la Organización Mundial del Ujú. Comercio y ahora tenemos cupos, que eso Claro. se está exportando, pero un cupo limitado. ¿Y qué Entonces, pasa con esas otros grandes mercados como plantas, India? Digo, India o Asia directo, o China. sí, sí, digamos, a ver, lo que nosotros tenemos que lograr acá es un aumento del corte Sí. para que podamos trabajar todas las escalas productivas, Bien. un aumento en la mezcla. Y eso está frenado por el lobby petrolero, Ujú. ¿me entendés? Entonces, es muy difícil cuando vos tenés en la Secretaría de Energía todas las sillas ocupadas por ex funcionarios o ex empleados o ex gerentes del Sí, pero también petróleo. hay una decisión política, porque si miramos hacia afuera, miremos a Brasil, el gobierno de Lula da Silva puso los puntos en las IES que había y las petroleras directamente dijeron, bueno, vamos a participar, porque, digamos, determinaron el nivel de corte hacia arriba más allá del lobby. Bueno, el Y mayor productor de bioetanol de maíz en Brasil es Raízen. Entonces digo, finales de década de los 80 estamos hablando, ¿eh? por, Ahí claro, comienza. por qué no buscar esta ley que nosotros decimos que es de consenso? Sí. Eh, ¿Por qué? Porque el gobierno nacional después, para frenar el proyecto de la Liga, ¿qué hizo? Presentó un proyecto a través de la diputada Villaverde, que realmente es un proyecto que lo hicieron en una semana, porque incluso hasta tiene errores graves Sí. no solo de concepción, sino de redacción. Entonces nosotros que trabajamos un año, que nos pusimos de acuerdo a las cámaras, que le pusimos a disposición al gobierno el proyecto, eh, miraron para un costado y dijeron, no, vamos a presentar uno propio. Bueno, ahora estamos en un trabajo, teóricamente, de charla de nuevo con el gobierno Sí. nacional para, de los dos proyectos, del proyecto muy trabajado de la Liga Ujú. y el proyecto improvisado del gobierno, sacar algo que los convenza. Bueno, es un trabajo de todos los días, sé que el gobierno de Santa Fe también está interviniendo en la discusión. Las cámaras ya dijimos, Sí. el proyecto que nosotros necesitamos para que todas las escalas productivas trabajen y para que el biodiesel y los biocombustibles en general de la Argentina se desarrollen como en Ujú. Brasil, es el proyecto de la Liga. Entonces, Claro. eso debiera ser la base. Y encima, te cuento más, el proyecto de la Liga no fue un proyecto que nosotros lo trajimos de los pelos. Fue un Ujú. proyecto muy trabajado que tomó de base el proyecto que había presentado Guillermo Francos en su momento y después se sacó el capítulo de biocombustible del DNU que se termina Sí. aprobando finalmente. Entonces, bueno, es un trabajo político, es un trabajo de las cámaras, es un,
son cuestiones de sentido común que no entendemos y también de intereses que sí entendemos. Y es algo que venimos demorando desde hace muchísimos años. Vos hablabas recién de que Argentina produce los motores Flex, son los que motorizan a Fiat, hay que decirlo. Y Fiat en Brasil, yo te dije finales de los 80, fue la primera automotriz que empezó a adaptar motores para lo que acá se intentó en un momento, que era la alconafta, el gas natural y el biocombustible. Digamos, hoy el mercado brasilero tiene hasta 5 combustibles en un mismo auto, si quieren. Y eso hace a motorizar las empresas, a motorizar a la gente en sí, a un costo mucho más bajo. Es hora que Argentina empiece a ver todo eso y ese tiempo perdido que tenemos. Mira, Daniel, a ver, nosotros no queremos ser el camino único a la transición energética porque aparte no da la capacidad productiva actual para cubrir toda la demanda. Bien. Lo que decimos es, hoy estamos importando gasoil fósil de los peores lugares del mundo que contaminan como nada. ¿Es más barato que el biodiesel esa importación? Sí, por eso las petroleras hacen pingües negocio importando gasoil de muy mala calidad ambiental y vendiéndotelo a un muy buen precio en surtidor. Entonces, que vos pongas un biocombustible, un biodiesel que cuida el medio ambiente, termina arruinándoles un negocio económico, ¿sí? Entonces ahí también está la explicación de por qué el biodiesel no. Esto es número, digamos, y si vos lo único que tenés en la cabeza como YPF, que es nuestro principal cliente, porque nosotros le vendemos la producción de la planta nuestra a YPF, pero también hay que decir todo, hacen muy buen negocio importando ese diésel contaminante, altamente contaminante, más contaminante que el refinado acá. Y entonces vos pones en la balanza, decís, che, ¿yo cuánto gano importando diésel fósil? Tanto. Y si lo reemplazo por biodiesel y dejo de ganar tanto. Claro. Bueno, pero lo que perdemos somos las empresas que están instaladas. Y pregunto, el mercado chileno no puede ser potable, el mercado chileno para nosotros, porque ellos no tienen una producción gigante y son, digamos, un poco más abiertos para desarrollar. Mira, acá la solución es mirar para adentro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros podríamos estar en condiciones de exportar, pero tenemos que usar las infraestructuras de las grandes. ¿Sí? Hoy, con los volúmenes que nosotros manejamos como pymes, tenemos que abastecer el mercado interno. Es lo más inteligente. Porque vos terminás industrializando, como decimos nosotros, la ruralidad de la zona, ¿sí? Porque te nutrís. Nosotros tenemos una planta de unos colegas ahí en Piamonte, por ejemplo, que es ERA, que ellos le compran a 100 extrusores de la zona. ¿Sí? ¿Extrusores qué son? Son plantitas o campos o productores que se asociaron, pusieron una extrusora, sacan para su alimentación de los ganados o lo que sea, y tienen el resto es aceite de soja que se usa, materia prima que se usa para generar, para agregar valor y para hacer biodiesel. 100 productores le compran ellos, 100 extrusoras. Imagínate todo el movimiento económico que genera eso. ¿Por qué vamos a dejar de agregar valor a la zona productiva más importante de la Argentina que generamos el biodiesel? Yo me entusiasmo y vuelvo un poco más a decir, poner al 100% las plantas a funcionar y tratar de ese valor agregado también exportarlo. Yo, digamos... Daniel, sí, pero me entusiasmo. Vos mirás para adentro y te conviene reemplazar ese gasol importado y que lo consumamos nosotros al biodiesel. Claro. Y terminás cuidando el medio ambiente. Por eso la discusión acá es global, es integral. Lo que nosotros necesitamos es un marco regulatorio que venga la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Energía, y lo cumplan. Mirá, noticia fresquita de hoy a la madrugada. Digo a la madrugada, ¿por qué? Porque en el boletín oficial a las 12:01 salió publicada el nuevo precio para junio. Hoy es 12, tendría que haber sido publicado el primer día hábil. La fórmula de precio, otra vez la Secretaría de Energía no la cumple. Tenía que aumentar un 6% o más de un 6% el biodiesel de acuerdo a la fórmula. ¿Y sabés cuánto nos dieron? Un 2%. Bueno, ahí Marcelo, perdón, Guillo Bota te habla.
En todo lo que vos Sí, contás, vos hablás de un largo recorrido de laburo en lo que es los biocombustibles. Bueno, la provincia de Santa Fe, lo hablábamos con Daniel el otro día de parientes o de gente conocida que allá por los inicios del 2000 le habían incursionado también en biodiesel a partir del aceite de su producción, etcétera. Y con todo este trabajo y con las dificultades que venían enfrentando por ahí en otras administraciones, uno dice, bueno, cambia el gobierno, hay una propuesta de futuro, pero terminan no solamente no arreglando nada, sino que empeorando algunas situaciones. Más allá de los intereses de las petroleras, ¿ves también improvisación y falta de expertise en los que están ocupando la Secretaría de Energía hoy? bueno, es una excelente pregunta. Mira, yo lo que puedo rescatar de los funcionarios de la Secretaría, tanto de la Secretaria de Energía, de Tamanti, como del subsecretario de Combustible Líquido y Gaseoso, que es Veller, Federico Veller, nosotros chateamos todos los días. Te lo digo así claramente. Bien, Tenemos un diálogo. Ahora bien, cuando eso llega vos sabés que la Secretaría de Energía dejó de ser ministerio, claro, ahora es Secretaría. ¿De quién depende la Secretaría? Depende del Ministerio de Economía. sí, Entonces, lo que nosotros vemos es que vos tenés buen diálogo, están entendiendo, están empezando a entender la complejidad del sector, ¿sí? Pero no tienen ningún especialista. claro. Hay un puesto de director de biocombustible que hoy no está ocupado, no lo está ocupando nadie. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo con las otras cámaras? Un trabajo de docencia sobre esta gente. Porque realmente vos hablas de improvisación, yo te hablo de desconocimiento, Ujú. ¿no? Cuando se sentaron en la silla, salvo Chirilo, que cumplió, viste que estuvo 6 meses Sí, después como salió Sí. eyectado, fue secretario de uno, sí, Energía, en ese periodo ellos cumplieron, no solo con la fórmula de precio, sino con los plazos de publicación. Ujú. Y también con una charla un poquito más profesional porque tenían algún especialista ahí. Pero cuando asume esta nueva administración de la Secretaría, hubo como que empezar todo de nuevo, ¿me entendés? sí, Hubo que empezar a explicar, hubo que empezar a ver la complejidad del sector. eh, Incluso nosotros nos esforzamos un montón por trabajar en un proyecto. Bien. Nos convocó la provincia de Santa Fe, estuvo Córdoba con el tema del bioetanol, hemos hecho innumerables reuniones, hemos hablado del texto. ¿Es un texto que convence a todos? Yo diría que no, porque nosotros éramos, digamos, los que teníamos el mercado interno. Y hoy entran otros jugadores o entrarían otros jugadores, pero bueno, entendemos que tenemos que mirar para el futuro también nosotros y buscar un proyecto consensuado, también con las grandes y también con las petroleras. Pero vos me hablas de improvisación, yo hablo más que nada de desconocimiento. Y Ujú. para eso estamos las cámaras. Nos pusimos a disposición innumerable cantidad de veces para explicarle, le mandamos paper, tuvimos reuniones presenciales en la Secretaría de Energía varias veces en este periodo. Pero para que vos te des una idea, durante el periodo de Chirilo, que fue de enero a junio del 2024, se cumplió la fórmula de precio. Chirilo se va de la Secretaría a partir de julio y hasta el mes de mayo, ¿sí? Sí. Te diría abril inclusive, porque en mayo logramos que mejore un poquito la ecuación económica y pensamos que en junio la iban a terminar de arreglar. Bueno, en mayo dieron una señal y casi cumplen con la fórmula de precio. Nosotros dijimos, bueno, y teníamos el compromiso también de algún funcionario, que si se mantenían ciertas condiciones económicas, como la baja de la inflación, el barril del crudo en cierto valor, y demás, ellos iban a cumplir con la fórmula a partir del mes de junio. Hoy nos encontramos que amanecimos con el boletín oficial y vemos otra vez el 2%, que estamos Ujú. todavía lejos del valor de fórmula. sí. Otra vez nos volvimos a alejar. Entonces digo, bueno, es un trabajo de todos los días. ¿Es desgastante? Sí, 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 sí. totalmente. Sí, ahora que me contás esto, ahora por ahí uno entiende un poco más la salida de Chirilo en este desfasaje que hay entre la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía, que es quien finalmente dispone los cambios o no. Y ahí sí entra a jugar el Excel del Ministro de Economía, de hay plata, no hay plata, sin una visión estratégica, pero bueno, resuelve Pero, varias dudas que tenía. perdón,
y quiero aclararte esto. Es una medida tomada sin ningún sentido. ¿Por qué? Porque el aumento del biodiesel no incrementa el precio en surtidor. De ninguna manera. Y si la petrolera decidiera a trasladarlo, ese 6% que cumpliría la fórmula, ¿sabe cuánto impacta en el litro? 5 pesos. Claro. ¿Me entendés? Sí. El otro día aumentó YPF con la excusa de los impuestos, ¿viste? Lo vieron a ese tema, Sí. que aumentó en surtidor 14 pesos. ¿Sabes cuánto tendría que haber aumentado? Porque nosotros hicimos todos los cálculos. En surtidor, en vez de 14 pesos, tendría que haber aumentado 10. Claro. Pero si vos tenés un CEO que está pensando solamente en multiplicar el valor de la compañía por 4, ahí no le importó que podía afectar el bolsillo de la gente, aumentar en vez de 10, poner 14. Pues eso, los números son muy claros. Entonces, en ese aumento que hicieron el otro día, tranquilamente hubieran podido absorber los 5 pesos de la fórmula si la hubiera cumplido la Secretaría con la publicación de hoy. Entonces, ¿me entendés a dónde está el tema? No pasa por una cuestión inflacionaria, de cuidarle el bolsillo a la gente, porque aumentó YPF y nadie le cuidó el bolsillo a la gente. Entonces nos ponen de excusa a nosotros a veces, pero la mirada es solo una mirada para que algunos sectores, como el sector petrolero, que tiene un lobby muy fuerte, mucho más fuerte que el que tenemos nosotros, termine teniendo ganancia en un montón de aspectos, digamos. Marcelo, como verás, el tema nos apasiona, y Guille también se ha sumado a la charla. Nada, agradecerte este rato con nosotros, un poco mirar qué es lo que se autoriza y cómo está el biocombustible en toda nuestra zona. Desde ya te agradezco. Y bueno, viste cómo es. Sí. El gobierno en este caso hizo una de cal y una de arena. La buena fue la resolución 252. La mala es la de hoy, de no respetar otra vez la fórmula de precio, con lo cual ahí las únicas que se benefician son las petroleras. Te dejo un abrazo, Marcelo, gracias por tu tiempo. Gracias a todos y a disposición como siempre. Hasta luego. Hablábamos con Marcelo Cusinier, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables, forma parte de la Unión Industrial de Santa Fe, en sí era esto que el Gobierno Nacional publicó hace unos días atrás, nada más ni nada menos que la posibilidad de la autorización de los biocombustibles en estado puro o mezclas en distintos porcentajes con combustibles fósiles para la utilización en embarcaciones fluviales. Y bueno, eso era una buena noticia y nos aportó algo más que en el boletín oficial salió en estas primeros minutos de este día, en donde no se le hizo el aumento que debía ser respecto al corte de biodiesel. Una de cal y una de arena, como decía. Bien, ¿qué hacemos? ¿Tenemos un poquito de música? ¿O vamos un poquito de música? Y lo recibimos a Ricardo, que lo tenemos un tatito ahí demorado. Así que ya entramos, Ricardo.